Hola, ¿se ve Sí, la doctor. diapositiva? Sí, Ok, doctor, sí, sí, ya se Sí, ve. sí se ve. ok. Entonces, que es una patología muy frecuente, y acá salen muchas preguntas, valga la redundancia, para que le tomen un poquito de atención, y definitivamente que lo van a ver constantemente y tenemos diariamente varios casos de estos. Entonces, efusión pleural. ¿A qué nos referimos con efusión pleural? Es la presencia de líquido definitivamente en el espacio pleural por encima de 20 milímetros. Normalmente existe una pequeña cantidad de líquido en el espacio pleural que es un infiltrado plasmático. Normalmente entre 15 y 20 cc es lo normal de líquido que debe haber entre ambas pleuras, tanto la visceral como la parietal, para que haya una lubricación y no haya pues ruidos o adherencias o lesiones a ese nivel. Acá, como se menciona, son 5 a 15 ml de líquido normal plasmático que nos sirve como lubricante para estas dos hojas que envuelven la pleura. Va a ser producido por varias causas, fundamentalmente las externas, fundamentalmente. Eh, la circulación linfática va a tener un papel primordial en la absorción de los líquidos. Es muy importante la circulación linfática. ¿Ya? El drenaje linfático de ambas superficies es diferente. Definitivamente el sistema linfático, como dice la diapositiva, parietal es la principal vía por el cual sale o se expulsa o se absorbe el líquido en el espacio pleural, sobre todo, sobre todo en su zona más declive. Existen diversas conexiones a nivel de este sistema. Más adelante vamos a hablar cuándo se produce una obstrucción del sistema linfático, nos va a producir definitivamente otro tipo de producción de líquido. Y definitivamente este sistema va a facilitar la difusión o la diseminación de tumores malignos, como bien lo han mencionado en la anterior presentación, al momento de haber tocado el tratamiento, ¿no es cierto? Por eso se hace la linfadenectomía. Entonces, esta es una imagen en la cual vemos las diferentes capas de la pleura. La pleura tiene 5 capas fundamentalmente. La 1, que es la capa más periférica en la parte central, en como una riel negra que lo podemos visualizar acá, es el mesotelio. La segunda capa, que es la intermedia, que es la capa conectiva avascular, submesotelial. La capa tercera es la capa básicamente la más gruesa, la media rosada, que es la capa elástica interna. La cuarta, que son estos canales, va a ser el tejido subpleural. En la pleura parietal va a formar la fascia endotorácica. Y en la pleura visceral interna del pulmón va a formar los tabiques interlobulillares, como estamos evidenciando. Estos como unos pelitos grandes, gruesos, medios plomizos que se está evidenciando a nivel de los surcos interlobulillares. Y la parte 5, que son los planos profundos, ya que forman la composición a nivel del contacto directo con el parénquima pulmonar, como podemos evidenciar acá. Es un gráfico como referencia y como recuento anatómico, ¿no? Entonces, acá tenemos un cuadro de donde podemos evidenciar la composición normal del líquido pleural. Normalmente la cantidad es pequeña, vamos a tener células mesoteliales entre 3 y 7%, eso es lo normal. Monocitos 30-70%, que es lo normal también. Linfocitos, lo normal a nivel sérico es 25 a 30%, ¿no es cierto? Aquí es 2 a 3%. Granulocitos 10%. Proteínas, generalmente la albúmina está entre un 50 y 70%. Esto es importante tener en cuenta el conocimiento. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando hay consumo de proteínas nos da también indicios de que definitivamente estamos frente a un trasudado o cuando es mayor a un exudado. La glucosa es igual a la plasmática, ojo, y el LDH o HDL es menor al 50% en relación al plasma. ¿Qué quiere decir? Si en la prueba el DH, el sérico, tenemos 300, en la pleura es 150. Eso es lo que quiere decir este cuadrito. En cuanto a la etiología, considerar que entre 5 y 15% de las efusiones pleurales no tienen una causa definida. La causa de la etiología definitivamente va a ser importante una buena historia clínica, una buena anamnesis,
una exploración física para determinar y fundamentalmente una toracocentesis diagnóstica, que es la que nos va a dar definitivamente la etiología de la efusión pleural, ¿no es cierto? Dentro de las principales causas hay un sinfín que lo vamos a ver posteriormente en cuanto a lo que son bilaterales y unilaterales, lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la fisiopatología, hay que considerar que hay tres fenómenos. Va a haber un aumento de la presión hidrostática, un descenso de la oncótica y aumento de la presión negativa del espacio pleural, ¿no es cierto? Entonces, la primera, aumento de las presiones hidrostáticas, sí, se van a elevar las presiones capilares de la circulación pulmonar, tal es el caso como en el caso de la insuficiencia cardíaca, hay otras causas menos frecuentes como las pericarditis constritivas, el taponamiento, ¿no es cierto? Va a haber un descenso de la presión oncótica, esta es una triada que le estoy enfocando, ojo con esto, descenso de la presión oncótica en la microcirculación, poco habitual debido a la gran capacidad de reabsorción de la circulación linfática, para que se den cuenta lo importante que es la circulación linfática, esta absorbe aproximadamente 30 veces el filtrado, eso es muy importante este dato, pero esto se produce sobre todo, esta alteración se produce cuando hay problemas de tipo renal, nutricional, fundamentalmente, ¿no? O hepático, que nos va a condicionar generalmente líquido de tipo trasudado, ¿no? Y el aumento de la presión negativa del espacio pleural, que ocurre de forma exclusiva cuando hay una atelectasia pulmonar o congestión o condensación pulmonar masiva, cuando agarra más de dos lóbulos, ¿no es cierto? Es dudoso o que se presente por sí sola. Debe haber necesariamente un proceso grande, mayor, masivo, como lo indica la diapositiva. El aumento de la permeabilidad en la microcirculación, esta se va a producir básicamente cuando la pleura va a sufrir aumento de su permeabilidad a través de la formación de inmunocomplejos, esto a nivel fisiopatológico, que son fagocitados por polimorfonucleares. La primera línea de defensa de nuestro organismo necesariamente son los polimorfonucleares, a la cabeza los neutrófilos y los macrófagos, ¿no es cierto? Que se van a hallar en el espacio pleural y van a producir pues estos procesos inflamatorios. De ahí el dolor. Cuando hay la migración y la reacción de polimorfonucleares y macrófagos, se producen las pleuresías inflamatorias, de ahí el dolor específico y singular del dolor pleurítico, ¿no es cierto? Hay deterioro del drenaje linfático, sí, es uno de los principales mecanismos responsables de la persistencia del derrame pleural. El bloqueo linfático compromete la reabsorción de líquido definitivamente y este va a ser el principal mecanismo de producción del derrame, como lo dijimos al inicio, sobre todo el de origen tumoral, porque es por ahí donde empieza toda la diseminación. La rotura del conducto torácico provoca otro tipo de fusión tipo leche, que es el quilotórax. Eso lo vemos en otro tipo de circunstancias. El movimiento de flujo desde el peritoneo va a condicionar o va a producir que a través de los linfáticos diafragmáticos o defectos diafragmáticos de pequeño tamaño se produzca comunicación de la zona peritoneal o pélvica hacia cavidad peritoneal mediante los conductos mencionados de alto flujo vascular, ¿no es cierto? Ponen, por ejemplo, la citis, la obstrucción urinaria, que se llama urinotórax, y los procesos pancreáticos. Como ustedes bien saben, hay varios procesos en los cuales se evidencia efusiones pleurales bilaterales, donde cual está bien detallado aquello, y unilaterales. Vamos a avanzar, más adelante vamos a mencionar las causas de cada uno. Este es un diagrama muy interesante que lo encontré en un artículo de 2014 de archivos de bronconeumología que me pareció muy interesante. Cómo se presenta las diferentes fases de la efusión pleural hasta llegar a un empiema, que es la complicación final, o líquido purulento, ¿no es cierto? Desde una pleuritis seca, una fase exudativa, una fibrinopurulenta y una organizativa donde ya hay consolidación, ¿no? Y hay tabiques fundamentalmente. Entonces, inicialmente, ¿cómo vemos este cuadro? No hay derrame, pero sí hay dolor. Hay dolor pleurítico, por roce pleural definitivamente. Hay un proceso inflamatorio donde acá han intervenido ya
nuestra cascada inflamatoria, los polimorfonucleares, a la cabeza los neutrófilos, los macrófagos, la interleucina 8, toda nuestra cascada inflamatoria que normalmente responde. Vamos a ver producción de líquido, y este va a ser un derrame pequeño, normalmente para los paraneumónicos entran en este grupo. Va a ser un líquido de tipo ceroso, donde el pH no va a estar debajo, no va a ser ácido, o mejor dicho, va a ser ácido, pero no muy ácido, que sea una complicación, no va a tener un pH menor a 720, sino mayor a ello. Va a haber aumento de líquido intersticial y por ende aumento de la permeabilidad capilar, lo que mencionábamos anteriormente. Cuando consideramos que el derrame ya es complicado o se está yendo ya a un empiema, cuando el líquido ya es turbio, se torna turbio, cuando el pH es menor a 720, hay disminución, como dice la triada, hay disminución o consumo de glucosa y aumento del LDH, una triada muy interesante, ¿ya? Hay aumento de producción de polimorfonucleares, porque definitivamente estamos frente a un cuadro bacteriano. Hay aumento de fagocitosis y hay invasión de gérmenes o bacterias, que pueden ser de origen común o pueden ser las hospitalarias. Y entramos a una tercera fase en la cual ya tenemos empiema. Empiema es sinónimo de pus en el pulmón, definitivamente. Hay aumento ya en el depósito de fibrinas, ya hay trastornos de coagulación con aumento de los procoagulantes, ¿no es cierto? Y cuando hay empiema, la posibilidad de que esta efusión ya fibrinopurulenta se forme organizativa va condicionar la formación de una red de tabiques o de fibrina o en panal de abeja, una loculación que ya se haga difícil el manejo y solo se podría resolver de forma quirúrgica mediante una decorticación pleural y aumento y proliferación de los fibroblastos. Como ven, este cuadro me parece muy bonito, está bien esquemático y diferencia las diferentes fases de producción y complicación de las efusiones pleurales. Entonces, volvemos a la parte inicial. Cuando estamos frente a una efusión pleural o derrame pleural, debemos ponernos en dos escenarios. Tenemos un exudado, o es un exudado, o es un trasudado. Y para ello, tenemos una tabla muy interesante que son los criterios de Lai. Como ustedes saben, me imagino que ya lo saben, ahora voy a lanzar una pregunta. ¿Quién fue Lai? ¿Alguno de ustedes que me indique quién fue Lai? ¿Sabe alguno de ustedes? Hola, ¿me están escuchando? Sí, doctor, lo escuchamos. ¿Quién fue Lai? ¿Alguno de ustedes sabe quién fue Lai? Diga, que me diga yo y me diga su nombre. Por un punto. ¿Ninguno? Héctor. No, no sé. Y eso les he dicho con mis alumnos que han pasado prácticas desde el año pasado, ¿ah? Lai, para que vean, Lai fue un estudiante de medicina que cursaba el internado y crea precisamente estos criterios, esto en los años 70. Y fíjense la importancia y la utilidad de sus criterios que hasta la actualidad lo utilizamos, ¿ya? Entonces, Lai, ¿qué dice? Hay dos tipos de líquido, trasudado y exudado. ¿Cómo lo diferenciamos? Primero por el aspecto. El trasudado es claro, el exudado es turbio. El lactato de deshidrogenasa o el LDH menor de 200, trasudado. Mayor de 200, exudado. Ojo, este es el LAI completo. Hay un LAI modificado también, que ahorita lo vamos a hablar. Hace una relación entre las proteínas de líquido pleural y las proteínas en suero. Cuando hay una división entre ambas y sale un porcentaje menor a 0.5, estamos frente a un trasudado, mayor a 0.5 a exudado. Es importante que sepan estos criterios de memoria, porque definitivamente los casos clínicos que vamos a poner
va a haber definitivamente preguntas relacionadas a estas. Hace la relación también entre el HDL en líquido sobre el suero, menor a 0.6 trasudado, mayor a 0.6 exudado. Hace una diferenciación de proteínas puras o albúmina, menor a 3.1 trasudado y mayor a 3 exudado. Cuando hay consumo de glucosa mayor a 60 trasudado, menor a 60 exudado, ojo. Riberalta positivo, que es una tinción adicional, negativo en trasudado, positivo a exudado, y la densidad también baja, ¿no? Menor a 1012 trasudado, mayor a 1012 exudado. Entonces, y el LAI modificado solo trae 3 criterios. Proteínas, la relación proteína-suero con plasmática, el DHL, y que haya un incremento mayor a las 2/3 partes del DHL. Ese es el LAI modificado. Basta un criterio de estos 3 para considerarlo exudado. Ojo, basta solo uno. Pero este criterio, estos criterios de LAI también tiene otro tipo de criterios. Tiene el colesterol, por ejemplo, un colesterol en líquido pleural mayor a 60, nos va a condicionar que estamos frente a un exudado. La albúmina ya hablamos, entonces son relaciones entre el sérico y el pleural que nos van a condicionar una especificidad y una sensibilidad muy alta, como pueden diferenciar para saber que es un exudado directo. El AI tiene una sensibilidad muy alta, 98%, o sea, no hay falla con ello. El colesterol también, la relación del colesterol tanto de pleura y sérico con un porcentaje mayor a 0.3, que esa no la sabían, ¿no es cierto? Proteína era 0.5, DHL era 0.6. En este es el colesterol mayor a 0.3, nos da exudado. La albúmina sérica también menor a 1.2, nos da exudado. Ojo, es importante tener este tipo de diferenciación. 1.2 en cuestión de albúmina, como punto de corte. ¿Ok? Y en proteínas dice 2.9, que la mayoría de literatura indica que cuando ya vemos proteínas en líquido mayor a 3 gramos, definitivamente, ojo cerrado, es exudado. Y si hablamos de exudado, ¿qué significa? Que la patología es pulmonar. En cambio, si estamos frente al escenario de que nuestro citoquímico nos arroje resultados de ser un trasudado, todos tenemos que ponernos a pensar de que ese líquido no es de pulmón, no hay enfermedad pulmonar. Entonces, ¿qué debemos hacer los neumólogos? Devolverse el paciente a los internistas y decirles, no hay patología pulmonar e investiguen la causa. ¿No es cierto? Ok. Entonces, ¿cuáles son las causas del derrame pleural tipo trasudado? Ojo, generalmente son bilaterales. Los trasudados generalmente son bilaterales. La primera causa, falla cardíaca, falla ventricular izquierda, la cirrosis hepática o la zona hepática como segunda causa, la hipoalbuminemia o dentro del deterioro pondoestatural o nutricional, los pacientes con diálisis peritoneal, las causas menos frecuentes, el hipotiroidismo, el síndrome nefrótico de los renales, pacientes con estenosis mitral, el tromboembolismo pulmonar, y causas más alejadas de trasudado, solo trasudado, o sea que la causa no es pulmonar, las causas con pericarditis constrictiva, urinotórax, obstrucción de la vena cava, hiperestimulación ovárica, un síndrome abdominal como es el síndrome de Meigs, en cuanto a los tipos de trasudado, ojo con este cuadro. Y en segundo lugar, algo más importante, porque es relacionado directamente con nosotros, porque hay lesión pulmonar, ¿cuáles son las causas de tipo exudativo? A la causa, o mejor dicho, la más frecuente, las de malignidad. En nuestro medio, las causadas por neumonías, ¿no es cierto? El derrame paraneumónico, la tuberculosis en nuestro medio y las neoplasias. Porque estamos pensando que es unilateral en la mayoría de los casos. Ojo, las infusiones pleurales de tipo unilateral son generalmente las infecciosas. Las bilaterales son las que hemos mencionado anteriormente. Las menos frecuentes, infarto pulmonar, artritis reumática, entran dentro de este rubro las coalagenopatías, la pancreatitis,
el síndrome post-infarto agudo miocardio, y más raras las por causas medicamentosas, las infecciones micóticas. En este siguiente cuadro vamos a evidenciar las causas. Hay drogas que definitivamente las manejamos con mucha libertad, pero que podrían condicionar efusiones pleurales, como la nitrofurantoína, la fenitoína, que son drogas que se utilizan muy frecuentemente y, ojo, eran causantes de efusiones pleurales. El metotrexate y la miodarona son drogas que se utilizan con menos intensidad, por así decirlo, pero también nos condiciona. Y también se reporta casos por uso de carbamazepina, procainamida, penicillamida, ciclosporina para el tratamiento de pacientes con cuadros reumatológicos o fibróticos. La bromocriptina también condiciona este tipo de trastorno de fusión pleural. Este cuadro me pareció interesante ponerles para que se pueda diferenciar qué tipo de agente estamos o qué tipo de fusión pleural tenemos frente. Este cuadro va a mencionarnos la apariencia del líquido y los posibles diagnósticos. Entonces, si tenemos un líquido de olor pútrido, apestoso, vamos a pensar que es un empiema de origen anaeróbico, ¿no? Si hay partículas de comida en el líquido, necesariamente hay que tener la sospecha que estamos frente a una ruptura esofágica. Si tenemos un tinte bilioso o de color bilioso, amarillo, hay que sospechar en fístula biliar. Si es lechoso como leche blanco, necesariamente pensar en un quilotórax o pseudoquilotórax, fundamentalmente. Y si el líquido es como una salsa de anchoas, medio verduzco, gelatinoso, tenemos que sospechar en una ruptura o de un origen parasitario, ¿no? Ruptura de un absceso amebiano. Me pareció muy interesante ponerles esta diapositiva, este cuadro. Ojo, que de este cuadro puedo sacar un par de preguntitas, ¿ah? Ok, nos vamos a la clínica. En cuanto a la clínica, va a depender definitivamente del volumen del derrame y la causa, lógicamente. Va a la cabeza el dolor pleurítico, que es el dolor tipo punzada o punzada de costado, lacinante, ¿no? Que nos va a caracterizar y nos va a hacer sospechar definitivamente que estamos frente a una efusión pleural. Disnea, según la cantidad del derrame. Tos seca, seca, ojo, no productiva. En algunos casos, si es que tenemos tuberculosis, tumores, empiemas, va a haber fiebre, y en muchos otros podrían cursar asintomáticos. Es importante considerar que va a haber aumento de la frecuencia respiratoria, va a haber choque de punta desplazado, las vibraciones vocales a la auscultación van a estar disminuidas, vamos a tener un signo muy característico que es la egofonía, que siempre les hago hincapié en este punto, que es la emisión de la voz en forma nítida, en tono bajo. Normalmente la egofonía lo vamos a encontrar en el límite superior de las efusiones pleurales, exactamente en el límite de la curva de Damasau, ¿ya? Que nos va a ayudar ¿para qué? Para nosotros poder diferenciar dónde hay presencia de líquido y dónde está el parénquima pulmonar para poder hacer una toracocentesis diagnóstica o exploratoria sin ningún tipo de complicación. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Definitivamente los antecedentes, la exploración física, la radiografía de tórax, si bien nos va a mencionar que para que haya un borramiento de un espacio intercostal debemos tener un valor entre 150 a 200 ml, en placa normal, para que se pueda evidenciar, dice la diapositiva, debe haber contenido líquido por lo menos de 200 o 300 para ser visible, y en la placa lateral 150 ml. La ecografía juega un papel importantísimo por su facilidad, bajo costo y viabilidad. Lastimosamente, no todos nuestros centros hospitalarios en Perú, al menos menos en nuestra región, contamos con este aparato que nos ayudaría bastante en el diagnóstico, inclusive más que la placa probablemente. Y la tomografía definitivamente es una prueba de diagnóstico mucho más sensible que las dos anteriores, pero podemos utilizarlo sin ningún problema. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Es importante los criterios del AI para definir, sin duda alguna, si estamos frente a una efusión, un trasudado o un exudado. La densidad es importante en el grosor de la pleura. Si tenemos mayor de 10 milímetros en
en los rayos X nos va a demostrar que sí hay efusión pleural o hay líquido en el contenido. Si es que no hay, el tamaño no es mayor a 10 milímetros, simplemente ponerlo en observación, pero si es mayor, definitivamente hay que ponernos en los diagnósticos posibles, ¿no? ¿Tiene un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva? Si es no o sí, fundamentalmente seguir avanzando. Si es no, una toracocentesis exploratoria. Si es sí, básicamente cuantificar, diagnosticar la clínica y hacer la referencia respectiva. Si el derrame es marcado, persiste la sintomatología, siempre hacer una toracocentesis, como repito. Si es no, observación, ver cómo está la evolución del paciente. Y si persiste por más de 3 días esa efusión, pese al tratamiento medicamentoso, esto en la parte cardiológica, volver a hacer o hacer una toracocentesis. Como ustedes pueden ver, la toracocentesis es de vital importancia para determinar cuál es la procedencia y la etiología de esa efusión. ¿Qué procedimientos diagnósticos tenemos? Una buena historia clínica, como reitero, una buena exploración física, una toracocentesis, de ahí nos va a salir el diagnóstico, entra nuestros criterios de Lai, estamos frente a un trasudado o exudado, un kilotórax o un empiema, eso lo vamos a ver fácilmente al hacer nuestra toracocentesis, tenemos nuestras pruebas de gabinete, nuestra ecografía, broncoscopía mucho más alejado, definitivamente, ¿no es cierto? Dependiendo de la sospecha clínica. La biopsia más alejado también. Observación está dentro de las posibilidades, pero la que marca la pauta fundamentalmente es la toracocentesis para definir estirpe y la biopsia pleural, que también es muy frecuente y muy necesaria, sobre todo para diagnosticar procesos infecciosos agudos o crónicos, perdón, como la tuberculosis y los cuadros neoplásicos y metastásicos. Es un cuadro similar al anterior, en la cual estamos frente a un escenario de una efusión pleural, hay que valorar fundamentalmente primero el grosor de la pleura a nivel ecográfico. Si es que hay un grosor mayor a 10, como repito, es el punto de corte. Si es que no es mayor, observación. Si es mayor, tiene el paciente, hay que descartar la falla cardíaca, que va a ser la primera causa. Si no es del origen cardíaco, la toracocentesis va en relación. Una vez obtenido este líquido, nuestros criterios de Lai para definir si es un exudado o trasudado. Si es un trasudado, simplemente buscar la falla de origen y manejarla. Si es un exudado, hacer los líquidos correspondientes, estudios y cultivos para definir definitivamente el origen de la efusión y iniciar el tratamiento, ¿no es cierto? Si estamos frente a un problema cardíaco, el derrame es asimétrico o hay dolor torácico o fiebre similar al anterior cuadro, observar la diuresis y si persiste por más de 3 días, ojo, observación de 3 días, hacer toracocentesis, ¿no? Este es un cuadro donde nos va a evidenciar la mayoría de componentes bioquímicos en el líquido pleural y nos va a dar la sospecha de una u otra enfermedad. Por ejemplo, si en la muestra, en el citoquímico, encontramos hematíes mayor a 100.000 por milímetro cúbico, hay que sospechar en una neoplasia, un traumatismo, estamos frente a sangre pura, embolia pulmonar o una efusión pleural paraneumónica. Un 17% de los trasudados pueden tener aspecto hemático. Ojo, por más que sea una buena técnica, que no se haya podido agarrar ningún vaso sanguíneo o ningún capilar sanguíneo al hacer el procedimiento, hay un 17% que tiene ese color. Si estamos frente a leucocitos mayor a 10.000, hay que pensar necesariamente que estamos frente a un foco bacteriano y la posibilidad es que sea una efusión, un derrame pleural paraneumónico. Ocasionalmente los empiemas tienen número bajo de leucocitos. Sería ilógico pensar que un empiema no tiene leucocitos. Va a estar volando en leucocitos el empiema, parte de la característica. La presencia de neutrófilos mayor a 50%, la sospecha es estar frente a una efusión pleural paraneumónica, una embolia pulmonar o abscesos abdominales. El 20% de la presencia de neutrófilos están presentes en las efusiones pleurales malignas, fundamentalmente, más bajo en pacientes con tuberculosis, porque ahí el predominio es mononuclear, ¿no es cierto? Ahí hay más presencia de linfocitos más que neutrófilos. Linfocitos mayor a 50%, siempre sospechar si estamos a predominio mononuclear,
Es una enfermedad crónica definitivamente, neoplasia, tuberculosis, embolia pulmonar. Una linfocitosis de pleura mayor a 90% sugiere tuberculosis o linfoma, ojo. La presencia de eosinófilos mayor al 10%, básicamente no hay mayor trascendencia a nivel de este líquido. Puede haber presencia de aire según hemotórax o sangre hemotórax, pero los eosinófilos no nos aportan mucha evidencia para llegar al diagnóstico. La presencia de células malignas, si están presentes, definitivamente hay que sospechar de neoplasia. Las células mesoteliales que se dividen activamente pueden simular un carcinoma, pero un adenocarcinoma, pero no necesariamente condiciona que estemos frente a un mesotelioma. Siempre en los estudios citoquímicos hay presencia de células mesoteliales, ojo, pero eso no significa que estemos frente a un cuadro neoplásico. Los criterios de Lai que anteriormente lo hemos mencionado, creo que es importante el Lai modificado, que son estos tres, proteína, DHL y si está mayor al 2/3 del límite superior del sérico del DHL, nos dan el Lai modificado, ¿no? Este es el Lai modificado, que es importante para diferenciar trasudado y exudado. Ojo, como reitero, basta un criterio para definir qué es exudado de trasudado, no necesitamos más. El punto de corte de colesterol es 60, cuando es mayor a 60 es exudado, cuando es menor es trasudado, ojo. En cuanto al pH, es muy importante el pH. Un pH, el punto de corte acá es 7.20 o 7.2. Si es menor a 7.2 significa que es ácido, o sea, es purulento. Estamos frente a un cuadro bacteriano, una efusión pleural paraneumónica, complicada o empiema, ¿no es cierto? La acidosis pleural es una indicación de drenaje pleural solo en efusiones pleurales paraneumónicas, menciona el comentario. La glucosa, el punto de corte es 60. Si es menor a 60, estamos frente a un foco bacteriano, hay consumo de glucosa, una efusión pleural paraneumónica complicada o empiema, ojo, puede ser TB, puede ser neoplasia, puede ser de origen reumatoideo, dependiendo del porcentaje. Definitivamente la glucosa baja en el líquido pleural, vamos a sospechar en focos infecciosos. El ADA o la adenosina de aminasa mayor a 40, dependiendo del laboratorio, va entre 40 y 45 aproximadamente, pues hay sospecha de TBC pleural y empiema. Ojo que en el empiema también se eleva el ADA, y eso no significa que tenga tuberculosis, ojo, también en el empiema se eleva el ADA. ¿Ya? La amilasa, mayor al límite superior de la normalidad en suero, nos va a sugerir neoplasia o enfermedad pancreática o rotura esofágica. La amilasa se pide cuando estamos frente a la sospecha de un quilotórax, ojo, por la característica. Igual que los triglicéridos, que deben estar como punto de corte mayor a 110. Y, como lo mencionaban sus compañeros en la exposición de hace 2 semanas, el cociente hematocrito o pleurocrito mayor a 0.5 nos da el diagnóstico de hemotórax, ¿no es cierto? Que es el hematocrito o el pleurocrito de líquido con el sérico, que dé un porcentaje de 0 mayor a 0.5, se confirma el hecho de estar frente a un hemotórax. Entonces, ¿hemos hablado de la etiología del quilotórax? No. La etiología del quilotórax se puede producir por malformaciones congénitas del sistema linfático, atrofia del conducto torácico, aplasias u displasias linfáticas, linfangiomas, linfangiectasias intestinales, neoplasias, linfomas, carcinomas metastásicos, sarcoma de Kaposi, muy frecuente en pacientes con inmunodeficiencia adquirida, tumores mediastínicos, teratoma, timoma, aneurisma aórtico, el bocio retroesternal, y de las infecciosas, la tuberculosis, la filariasis, la neumonía, el empiema, pueden condicionar quilotórax. Ojo. Este es un cuadro de Lai también que nos ayuda a la clasificación y manejo en cuanto a la efusión pleural paraneumónica ya en fase consolidativa a empiema. Entonces hace una clasificación en 7 clasificaciones, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La primera, no significativa, las características, menor a 1 centímetro de grosor del cúbito isilateral. La toracocentesis no es necesaria, es una efusión pleural laminar, el cual el tratamiento básicamente es antibiótico nada más. En la clase 2 estamos frente a una efusión paraneumónica típica, hay mayor a un grosor de contenido líquido, una glucosa mayor a 40. Recuerden que habíamos hablado en
60 el punto de corte, un pH mayor a 7,20, ¿no es cierto? El tratamiento o el manejo básicamente acá es antibiótico y considerar toracocentesis terapéutica. El grado 3 es el casi complicado, donde el pH ya empieza a oscilar entre 7 y 7,20, un DHL mayor a 1000, estamos hablando casi ya de un empiema, ¿no es cierto? El tratamiento es antibiótico y la colocación de tubo de drenaje torácico o considerar fibrinolíticos para evitar la formación de tabiques o panalización, ¿no es cierto? O condensación. El 4, que es el complicado simple, y hay un pH menor a 7,0, hay colonización de gérmenes gram positivos y cultivo positivo. El manejo es antibiótico, colocación de tubo y fibrinolíticos para disolver la fibrina y los tabiques. El 5 es el complicado complejo, igual el pH es menor a 7, es ácido, y ya se presenta en múltiples loculaciones múltiples. El tratamiento es antibiótico, igual tubo de drenaje torácico, fibrinolíticos, considerar la técnica quirúrgica, en este caso la decorticación. El 6 es un empiema simple, pus franca, loculado y líquido libre, en el cual también se hace un BAT, ¿no es cierto? Y el empiema complejo, definitivamente hay pus franca, loculaciones múltiples, necesariamente esta va a requerir intervención quirúrgica, va a requerir una decorticación pleural, que es hacer una ventana para sacar ese líquido y limpiar toda esa cavidad. En ella, los antibióticos deben estar indicados, colocación de tubo de drenaje torácico o tubo pleural, la utilización de fibrinolíticos para disolver la fibrina y los tabiques, el BAT es la indicación o la videotoracoscopía y los procedimientos quirúrgicos para decorticar y limpiar todo ese conducto y destruir esa panalización, ¿no? Que hace que definitivamente el paciente tenga dificultad respiratoria y sea riesgoso porque estamos frente a bacterias que están en replicación constante y puede hacer una septicemia, ¿no? ¿Qué fibrinolíticos utilizamos? La estreptoquinasa y la uroquinasa. En la actualidad, la que más tenemos, la que tenemos en Perú es la estreptoquinasa, que es un medicamento que se utiliza también para los problemas cardíacos, ¿no? Cuando hay problemas de infarto. Entonces, la toracocentesis es un procedimiento invasivo, de fácil manejo. Definitivamente es importante la pericia y la experticia del manipulador para que se pueda realizarlo sin ningún tipo de complicación, sin ningún tipo de accidentes vasculares, fundamentalmente. ¿Qué es la toracocentesis? Básicamente es la extracción de líquido de la cavidad pleural, su procedimiento diagnóstico que nos sirve en el 75% de los casos, muy útil. Con pruebas especiales aumenta su sensibilidad al 95%. Puede ser realizada cuando la opacidad pleural mida más de 10 milímetros. Imagínense, o sea, es bastante, con muy poco líquido podemos hacer pleurodesis. No existe contraindicación. La contraindicación relativa es que haya un problema o haya trastornos de coagulación definitivamente o ventilación que dificulten la manipulación del paciente, porque definitivamente el paciente tiene que estar en una posición especial para identificar dónde está el líquido y poder obtener el resultado positivo para extraerlo. Esta es una placa donde vemos una radioopacidad importante en mi tórax izquierdo, pero lo que nos llama la atención es la imagen media lobulada que tiene en la base, ¿no? Que pudiese simular algún tipo de tumor o masa, fundamentalmente el velamiento. En esta vemos una curva, o es una placa ya más definida, donde vemos la famosa curva de Amasau, ¿no? O cóncava al pulmón, y una radiopacidad homogénea que nos hace de fácil abordaje para la toracocentesis diagnóstica o exploratoria. Esta es otra imagen donde podemos evidenciar también una curva con una radiopacidad para diferenciar una efusión pleural. Como ven, está desplazando un poquito el hemitórax, ¿no? Hay un movimiento de la parte central del esqueleto o el armazón óseo vertebral que lo desplaza a la zona contralateral, que esa es la diferencia con la telectasia, ¿no? Una imagen tanto de rayos X de un derrame pleural tabicado, loculado. Cuando ya estamos en la fase 3, definitivamente hay aumento de la densidad con un borde, con un límite bien marcado, con un grosor mayor a 1
a 1 milímetro, que definitivamente hace loculaciones o tabicaciones. Estamos ya frente a un absceso o hay una loculación del absceso, hay pus, ¿no es cierto? Acá ya hay pus, definitivamente. Miren, fíjense cómo se evidencia en la placa de rayos X, bien limítrofe, limitando la zona con la silueta cardíaca. Otra imagen de origen cardíaco, ¿no es cierto? Es una infusión bilateral. ¿Por qué pensamos que es una infusión bilateral? Porque hay obturación de los ángulos costofrénicos bilaterales, hay un corazón grande, si bien no es peludo, pero hay corazón grande, y definitivamente hay poco líquido, pero sí hay y es bilateral, ¿no? Probablemente estamos frente a un problema cardíaco o renal fundamentalmente, ¿no? ¿Qué complicaciones nos puede traer este procedimiento? Dolor en el sitio de la punción, definitivamente. Hemorragias, si no hay una buena técnica, neumotórax. El porcentaje aproximado de hacer neumotórax por hacer una toracocentesis es entre el 3 y el 5%. Empiemas por una no buena asepsia y antisepsia antes de hacer procedimiento, y por ahí condicionamos que haya un empiema de tipo iatrogénico, ¿no? Y definitivamente una complicación importante también es si hacemos una toracocentesis en una zona muy baja, donde podemos lesionar pues el hígado o el vaso, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda la toracocentesis? ¿Qué diagnósticos podemos definir por toracocentesis? Neoplasias, empiema, TB, hongos, colagenopatías, quilotórax, uninotórax, ruptura de esófago, esto cuando diagnosticamos quilotórax, ¿no es cierto? Y hemotórax, ¿no? Nos sirve para todo, en realidad para toda la patología pleural que existe, ¿no? Es un método no tan invasivo, definitivamente, pero con una buena experticia del operador, condiciona diagnósticos certeros. Los próximos 4 imágenes son imágenes por las cuales hacemos el procedimiento. Esta es una imagen donde se evidencia cuál es la zona, tenemos el punto ya localizado, donde hemos hecho nuestra exploración física, hemos demostrado que hay egofonía en ese borde y vemos que sí podemos funcionar, hacer una limpieza y asepsia y antisepsia de toda esa zona para manipular sin problema. El paciente normalmente está en una posición sentada, ¿no es cierto? Y debemos pinchar, como bien está el gráfico inferior, el paquete vascular se encuentra debajo de las costillas. Entonces, son las zonas en las cuales no debemos funcionar. Para eso son nuestras técnicas para poder abordar hasta el medio de los espacios intercostales y la parte superior de la costilla, donde no hay mayor paquete y podemos pinchar sin ningún problema. Es muy importante este gráfico, ¿no? No se debe pinchar por ningún motivo debajo de las vértebras por temor a lesionar. Son imágenes reales de una toracocentesis exploratoria, asepsia y antisepsia en toda la zona de forma circular, infiltración de analgésicos, silocaína en este caso, una buena cantidad, 4 o 5 centímetros, dependiendo, ingresar por planos, según técnica convencional, y a presión negativa, ¿no es cierto? Es importante avanzar por este lado. Seguimos ingresando a pleura, la parte más dolorosa es cuando se atraviesa la pleura parietal, pero si hacemos un buen bloqueo con anestesia local, definitivamente no va a tener mayor inconveniente. Y la extracción de líquido, ¿no? Como podemos evidenciar acá, hay líquido amarillo citrino, oscuro, no hay rasgos hemáticos por ningún lado. Este es un color típico, en la mayoría de los casos, de una efusión pleural de tipo tuberculoso. Acá estamos frente a una TBC pleural, ¿no? Ese es el color del líquido, generalmente sale cuando estamos frente a una TBC pleural. Y la biopsia percutánea, indicada en derrame pleural exudativo y linfocítico, contraindicado en espacio pleural obliterado, en los pacientes que están con escoliosis, otro tipo de lesiones articulares, paciente que no coopere o esté excitado con excitación psicomotora, que haya problemas de coagulación, que haya hemorragia intensa, diátesis hemorrágica. Las complicaciones van a ser siempre las mismas, neumotórax, reacción vasovagal, hemotórax, y es importante que estas muestras se vean, pues, analizar a profundidad y se manden a cultivo, ¿no? Otro gráfico para evidenciar en la parte superior, como pueden ver, está el paquete vascular o vasculo nervioso, donde no se debe ingresar ningún
ningún, ningún instrumento. Esto es una cánula para biopsia pleural. Nosotros lo que hacemos es ingresar por la parte superior una vez que hayamos identificado la zona, vamos a angular y vamos a cortar un pedacito o una muestra pequeña de 2 a 3 milímetros que nos sirva como muestra para el cultivo, ya sea para diagnosticar temas infecciosos como la tuberculosis o neoplásicos, ¿no? La biopsia es la indicación requerida. Este es un gráfico que nos evidencia cómo se realiza una buena técnica para sacar una biopsia pleural, ¿ya? Esta es una aguja tipo Cope, si no me equivoco. Tenemos dos tipos de agujas, la tipo Abrams y la Cope. La que más utilizamos actualmente es la Abrams, que es en sacabocado, que nos da mayor seguridad al momento de maniobrar y nos evita la posibilidad, o mejor dicho, nos reduce la posibilidad de hacer neumotórax porque son compartimientos herméticos, ¿no? Esta es la forma de entrar. Esta es una aguja Abrams que tiene un agujero en la parte